El cuerpo humano es una máquina fascinante y compleja que nos permite llevar a cabo una serie de actividades y funciones vitales. Cada año los científicos encuentran algo nuevo y llamativo que nos hace cuestionarnos hasta qué punto conocemos nuestro embalaje orgánico. Desde las capacidades asombrosas de nuestro cerebro hasta las funciones de nuestros órganos, el cuerpo humano sigue siendo objeto de admiración y estudio. Para ayudarte a conocer mejor nuestro organismo, aquí te dejamos 15 curiosidades sorprendentes sobre nuestro cuerpo humano. Número 1. El hueso más grande. En el cuerpo humano hay huesos de todo tipo de longitud, pero el más largo es sin lugar a duda el fémur. Este hueso se encuentra en las dos piernas y tiene una longitud promedio del 26,74% de la altura de la persona, aunque la proporción varía en función del sexo y origen étnico. Es un hueso especialmente útil en antropología, dado que es el que permite estimar la altura de una persona aunque solo se conserve este hueso de ella. Número 2. El hueso más pequeño. No se puede hablar del hueso más grande sin mencionar el más pequeño. En este caso hablamos del diminuto estribo, un huesecillo que se encuentra en la oreja y tiene una longitud de entre 2,5 y 3 centímetros. Número 3. Nuestros ojos cambian al crecer. En el momento de nacer, la mayoría de los niños tienen ojos claros, siendo muchos de ellos azules. Sin embargo, los que tienen padres con ojos más oscuros, al ser expuestos a los rayos del sol, generan más melanina que los hijos de los padres con ojos más claros, volviéndose los ojos del mismo color que el de sus progenitores. Número 4. Nuestro aroma. Al igual que tenemos una cara característica cada uno de nosotros, también generamos un olor diferente. Nuestro aroma es un signo que nos puede identificar, dado que la nariz humana es capaz de asociar hasta 50.000 aromas distintos, y perfectamente se puede reconocer a alguien solo aspirando su olor. El motivo por el que olemos diferente es debido a varios factores, entre ellos está la genética, además de nuestra dieta y claro está, nuestra higiene corporal. Número 5. ¿Cuántas flatulencias expulsamos? Cuando hablamos de que los seres humanos expulsamos gas, no nos referimos únicamente al proceso de la respiración. Las flatulencias, que es la forma más fina de referirnos a esos malolientes gases, son emitidas una media de 14 veces al día por persona. En términos más específicos, nuestras ventosidades suponen entre el 0,5 y 2 litros del gas diario que expulsamos. Número 6. El órgano con mayor longitud. El órgano de mayor longitud es el intestino delgado, que llega a medir hasta 3 metros mientras la persona está viva. Al morirse se expande, alcanzando entre 7 y 8 metros de largo. Número 7. Somos un mundo viviente. Los seres humanos y en general la inmensa mayoría de los animales somos un auténtico mundo viviente para miles de millones de microorganismos. A nivel microscópico, la cantidad de células y bacterias que habitan y conforman nuestro organismo es altísima. Se estima que hay entre 10 y 50.000 millones de células en el organismo y que aproximadamente cada 60 segundos mueren 300 millones. En cada centímetro de piel habitan unas 32 millones de bacterias, las cuales, en su inmensa mayoría, cerca del 95%, son inofensivas. En cuanto a la boca, nos podemos encontrar cerca de unas 40.000 bacterias. De hecho, cuando nos damos un beso, transmitimos cerca de 280 tipos diferentes de bacterias. Son tantas las bacterias que viven entre nosotros que si todas fueran recogidas y metidas en un saco, este pesaría 2 kilos. Número 8. Al morir, pesamos menos. Cuando una persona fallece, prácticamente de inmediato pierde cerca de 21 gramos. Esto puede ser material para los más supersticiosos, quienes creen que es el alma humana la que pesa. Sin embargo, hay una explicación científica. Al morir, nos deshinchamos rápidamente, soltando los gases del estómago y los pulmones. Pasadas unas horas es cuando ocurren otros procesos químicos que también alteran el peso del cadáver, hinchándose, haciendo que huela mal e incluso llegue a hacer ruidos extraños. Número 9. ¿Cuántos músculos movemos al hacer gestos con la cara? En la cara hay músculos, de eso nadie tiene dudas. La pregunta es, ¿cuántos de ellos se implican en cada uno de los gestos que hacemos en nuestro día a día?
Cuando sonreímos usamos 17, mientras que cuando fruncimos el ceño son mucho más, hasta 43. Al enfadarnos se utilizan cerca de 37, siendo estos también los mismos que cuando lloramos. Así que ya lo sabes, en vez de comprar productos de la teletienda para hacer gimnasia facial, lo más sano y económico es emocionarte. Número 10. ¿Dónde hay más huesos? Del total de 206 huesos que tiene un ser humano adulto, cerca de un cuarto de ellos se encuentran en los pies. Cada pie tiene 26 huesecillos, siendo estos 7 huesos tarsianos, 5 huesos metatarsianos y 14 falanges, 3 para cada dedo excepto el primero que tiene solo 2. Número 11. Lenguas y huellas dactilares únicas. Las huellas dactilares se han convertido en uno de los distintivos más eficaces para identificar a una persona. Cada persona tiene las suyas propias y no es un rasgo que pueda heredarse ni dependa de la genética, por lo cual ni siquiera los gemelos idénticos comparten huellas dactilares. Esto mismo pasa con la lengua humana. Cada persona tiene una diferente, con sus circunvolaciones más o menos marcadas, su forma propia y su distribución de las papilas gustativas. Número 12. La fuerza de una mordida humana. Aunque no somos cocodrilos, uno de los animales cuyas fauces son más capaces de destrozar huesos, cartílagos y tejidos de sus propias presas, sí que la fuerza de nuestra mordida no es para nada moco de pavo. La fuerza absoluta de los músculos implicados en este proceso, si se pudiera canalizar en un solo sentido, sería cerca de 195 kilos de presión. Número 13. Pelos en las cejas. Si bien hay personas con cejas muy tupidas y otras con cejas muy finas, sí que se puede identificar que, de media, las personas solemos tener unos 250 pelos en cada una de las cejas. La vida útil de estas estructuras tegumentarias es de unos 4 meses y su factor de crecimiento es relativamente rápido. Número 14. Más huesos al nacer. Hay diferencias entre la cantidad de huesos cuando nacemos que cuando hemos llegado a la edad adulta. En el momento en que hemos salido del útero y ya damos nuestras primeras señales de vida como seres humanos, poseemos unos 300 huesos. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, algunos de estos acaban soldándose con otros, como es el caso del cráneo, haciendo que la cantidad al llegar a los adultos se vea reducida a unos 206. Pero curiosamente hay huesos que los recién nacidos no tienen, mientras que los adultos sí. Un ejemplo de ello son las rótulas, las cuales se forman entre los 6 y 12 meses de vida. Número 15. Parpadeo, un pequeño gesto del ojo, una gran función para el organismo. Se ha calculado que de media parpadeamos entre 15 y 20 veces por minuto. Esta fugaz acción es muy importante dado que permite evitar que el ojo acumule polvo además de hidratarlo. Si no hacemos este pequeño gesto cada 2×3, nuestros ojos se pondrían rojos, se inflamarían, serían más propensos a la sequedad, a infecciones y correríamos el riesgo incluso de perderlos. Ahí lo tienes, ahora ya sabes que nuestro cuerpo es capaz de generar una superfuerza y tener casi superpoderes. Una maravilla de la naturaleza, capaz de generar una fuerza increíble tanto en músculos como tendones. Lo mejor de todo es que todavía nos queda mucho por descubrir. Déjanos un comentario si sabes alguna otra curiosidad sobre el cuerpo humano. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic sobre la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.